la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, le dimos lectura en la lectura devocional, pero dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. Nos dice la palabra, Dios dice en su palabra que necesitamos, para poder estar firme en medio de la batalla, en medio de todos los embates que estamos enfrentando, necesitamos ponernos toda la armadura de Dios. Y hoy queremos hablar un poquito acerca de este elemento tan importante que es el yelmo de la salvación. Ahora, podemos hacernos una pregunta, ¿no? ¿Qué es la salvación? ¿Y por qué nos habla la Biblia del yelmo de la salvación? Ahora, tenemos que entender qué cosa era el yelmo. El yelmo era un casco que se ponían los soldados romanos para proteger su cabeza en medio de la batalla. Podía ser de cuero, podía ser de metal o podía ser una combinación de cuero y metal. Y este yelmo le daba la seguridad para entrar en la batalla y poder enfrentar al enemigo. En el día de hoy, en la actualidad, es muy común cuando usted va a una construcción que las personas usan un casco. Sobre todo los motoristas, cuando usted va por la carretera, usted ve que muchos motoristas, para proteger su cuerpo, ya que el cuerpo de ellos está al descubierto, para proteger la parte más vulnerable que es la cabeza, usan un casco. Hace unos años atrás estaba yo allá en Cuba y iba caminando y de pronto veo un hombre que me pasa por el lado de una moto bien acelerado, y delante un carro frenó de repente y parece que el de la moto no lo percibió y chocó contra la parte de atrás y se fue por encima de la moto y con su cabeza rompió el cristal detrás del carro y quedó metido dentro del carro. Y mientras lo sacaban, el hombre se le partió solamente un brazo, pero su cabeza quedó completamente sin problema. ¿Por qué? Porque traía un casco que le protegía. Si no llega a tener ese casco, hubiese muerto en ese accidente, porque imagínense, rompió el cristal de atrás. Ahora, dice la palabra aquí que usted y yo debemos de hacer uso de la protección del casco de la salvación. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la salvación? Porque tristemente hay muchos malos entendidos con respecto a qué es la salvación. Ahora, cuando usted va al diccionario, usted va a encontrar que el diccionario de la Real Academia Española define salvación entre sus acepciones, en primer lugar, como ser librados de un gran desastre. Ser librados de un gran desastre. Hace unos días atrás leí una noticia de que un crucero recogió a unos balseros cubanos que llevaban ya cerca de 21 días en el mar. Algunos habían muerto, los que quedaban estaban deshidratados, se había roto el timón del bote que habían hecho y se habían perdido la deriva y los recogieron en el mar. La cuestión es que cuando el crucero los vio y los estaba subiendo, ellos exclamaban: nos salvamos, nos salvamos. Fueron librados de la muerte, de una gran destrucción. También nos dice el diccionario que salvación es ser sanado de una gran enfermedad. Allá en Baile teníamos una hermana, le decíamos Betica, Isabel. Ella, una hermana muy querida, la había comienza de la iglesia. Y recién llegados allá a Baile, el médico descubrió que tenía leucemia, que estaba simplemente destinada a morir pronto. Imagínense cómo estaba la familia. Ella tenía paz en su corazón. Eso fue en el año 2000, nosotros llamamos en el 2002 como en el 2003, 2004, si mal no recuerdo. Y la cuestión es que oramos por ella, el médico hasta cierto punto la mandó para su casa porque ya no había remedio para ella. Pero hermanos míos, los hombres pueden decir algo,
Pero quien tiene la última palabra es el Rey de Reyes y Señor de Señores. 20 años después, Elizabeth, Betica, fue al médico a ver al médico. A ver si con el turno. Y los médicos no se acordaban de ella. Y cuando se dieron cuenta que ella dice, pero tú estás viva, dice que la doctora le dijo así, asustada, pero tú estás viva. Sí, no puede ser. Dice, bueno, yo creo que Dios muy grande. Dios hizo un milagro. Ella se salvó de la enfermedad. Pero por otra parte, ser salvado, según el diccionario de la Real Academia, es ser librado de un juicio. Cuando usted va a un juicio y usted es acusado por alguna situación y usted es absuelto y usted sale libre, usted se salva. Ahora, podemos hacernos una pregunta. La Biblia dice que necesitamos la salvación. ¿Quiere decir eso que estamos en peligro de un gran desastre? Ciertamente sí, porque dice la palabra que para aquellos que no tienen a Cristo, para aquellos que no han recibido la salvación, están condenados por la eternidad, separados de Dios. Dice la Biblia que por causa de nuestro pecado, el pecado nos separa de Dios y estamos condenados. Por otra parte, estamos enfermos. La Biblia describe como el pecado como una gran enfermedad que va penetrando en el cuerpo espiritual del ser humano y nos va destruyendo. Pero sobre todo, hermanos, usted y yo tendremos que presentarnos delante de un juicio, delante de Dios. Un día, dice la palabra, que el juicio del gran toro blanco se va a manifestar y todos los hombres grandes y pequeños estaremos delante de Dios y tendremos que dar cuenta a Dios por lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Ahora, para aquellos que hemos sido salvos, no tendremos que presentarnos delante de ese juicio. Hermanos, ¿qué es la salvación? Es una posición donde Dios te coloca después que tú has puesto a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. No es algo, hay personas que piensan que la salvación es algo como Ana, te regalo esta hojita. Y ella, Ana, la agarra y dice, ay, la tengo, pero después se olvidó de ella y la botó y perdió la hojita. No. La salvación no es algo que me dan, yo la agarro y me voy. No, es algo donde Dios te pone. No es un lugar donde tú te montas y te puedes bajar. Es un lugar donde Dios te toma y te pone aquí y dice, ahora yo te tengo en este lugar, tú eres salvo. No, yo no me voy a bajar, no me voy a tirar. Es Dios el que me cuida, porque la salvación no depende de ti. Depende solamente de Dios. Depende de Él. Porque si dependiera de ti, hermano mío, nunca serías salvo. Entonces el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y le dice, miren, revistan su mente, de su cabeza, con el yelmo de la salvación, con la seguridad de la salvación. Porque hermano, cuando el soldado romano se ponía el casco, él iba a la batalla con la seguridad de que su espalda, aquí esta parte, que miren, tenía una pieza que le protegía la espalda, y cuando las espadas venían y chocaban aquí, chocaban con esta pieza metálica y le libraba, él iba, que su espalda tenía seguridad que su espalda estaba cubierta. Ahora, hermanos míos, cuando usted piensa en la salvación y está seguro en la salvación que Dios le da, hermanos, lo que queda detrás de nosotros, lo que tú dejaste atrás, tú te vas a sentir seguro. Miren, hoy hay muchas personas que necesitan sanar su pasado. Hoy hay muchos psicólogos tratando de sanar el pasado de las personas. Hay gente que van a espiritistas, hay gente que van para olvidarse del pasado. Mira, hermano, dice la palabra de Dios, dice Dios en su Biblia, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. En la salvación, todo lo que queda atrás, Dios se hace cargo de ello. No hay pecado grande ni pequeño que te pueda alejar de Dios, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado pasado. Dice la Biblia que desde el día en que creímos en Cristo como nuestro Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios vino a nuestras vidas y todo pecado pasado fue perdonado.
Todo lo que pasó atrás. Y yo estoy seguro que si ahora me sentara con cada hermano a preguntarle que si hay algo que tiene que avergonzarse del pasado, yo estoy seguro que la mayoría diría sí. Hay cosas, y todos tenemos cosas del pasado, pero quiero decirte, el pasado ya Dios lo perdonó. Ya el pasado Dios hizo así, borró y cuenta nueva. Me encanta el apóstol Pablo cuando escribe, ese hombre tremendo, le escribió a los filipenses. Él le dijo, mira, estando persuadido de esto, Filipenses 1:6, del que comenzó pasado en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Presente, cada día la va perfeccionando, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Futuro, pasado, presente, futuro, está en las manos de Dios. Y mi hermano, cuando el soldado llegaba a la batalla, él sabía que su espalda estaba cubierta. Pero no solamente esto, sino que cuando el soldado se ponía su casco para enfrentar la batalla, él iba seguro porque él iba a estar protegido contra la espada del enemigo. Hermano, qué bueno saber que en el presente Dios tiene un plan para ti. Que en el presente Dios ha prometido en su palabra. Mira, Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Dios escribió allí en Jeremías 29:11, ese precioso pasaje, Dios dice, yo sé los planes que tengo para vosotros. Pero ese pasaje yo lo leí una vez en inglés y me fascinó en la versión en inglés. Porque en inglés dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de prosperidad. Yo leí aquí el pasaje y decía, wow, Dios quiere prosperarme, pero la cuestión es la siguiente, que hoy hay un falso concepto de prosperidad. Si usted le pregunta a la gente por ahí, ¿qué es la prosperidad? ¿Qué es lo que la gente le dice? Bueno, prosperidad es tener 2 o 3 millones en el banco. Prosperidad es tener una buena casa. Prosperidad es tener un buen cargo. Prosperidad es tener todas esas cosas materiales. Pero quiero decirte, hermano, que eso no es prosperidad. Eso no es prosperidad. Porque hay miles de gente que tienen esas cosas y no son felices. Tienen esas cosas y no son felices. Miren, ayer fue con Emanuel. Yo comenzaba sobre esta película, creo que era Desafío a los Gigantes. Un hombre que tenía mucho dinero, un hombre que era negociante, tenía negocios, tenía recursos, pero su hijo era un hijo rebelde. Y este hombre siempre estaba fajado con su hijo, estaba discutiendo y estaba sufriendo siempre, pero su hijo conoció al entrenador de fútbol. El entrenador de fútbol era cristiano. El entrenador le predicó, aquel joven se convirtió a Cristo, aquel joven cambió. Y un día, mientras el padre de este joven estaba conversando con otro amigo de negocios, el hijo de aquel hombre entra y le dice, papá, te tengo que decir algo. Y no, yo estoy ocupado ahora, no puede ser, no tiene que ser ahora, porque no puedo aguantar más. Mira, te pido perdón por todo lo que te he hecho. Te pido perdón por la manera en que yo he actuado. Mira, yo te amo, tú eres especial para mí, estoy agradecido. Y le dio esas palabras y el padre se quedó frisado en ese momento. Y él le dice al amigo, ¿qué es lo que pasó? Y el amigo le respondió estas palabras. Me impactan esas palabras. Dice, yo no sé lo que ha pasado, pero yo daría todo lo que tengo por escuchar eso de mis hijos. Eso es prosperidad, hermano. Saber que usted tiene hijos cristianos, saber que usted tiene un matrimonio estable, saber que usted tiene algo tan precioso, fíjense, como esto que tenemos aquí. Saber que usted tiene en un momento de dolor a alguien que viene y le pone el brazo por encima y le dice, estoy orando por ti. Saber que usted tiene a su lado una familia que le va a respaldar. Hermanos que le respaldan en oración, personas que en los momentos de dolor no lo dejan solo. Eso es prosperidad. Hay gente que tiene millones y están enfrentando la vida solos. Pero hermanos, cuando usted tiene la salvación, usted sabe que usted no está solo. Usted tiene a Dios de su lado, y no solamente tiene a Dios de su lado, sino tiene toda la familia de Dios que le respalda. Y qué bueno saber que uno viene aquí y me dice, bueno, hay que orar por ti. Oramos y nos preocupamos y ayudamos. Y qué lindo cuando llega alguien y toda la iglesia se moviliza para ayudar. De hecho, yo he escuchado todo lo que estamos aquí, yo creo que el 99% de los que estamos acá somos inmigrantes.
Pero cuando nosotros venimos acá llegando a los Estados Unidos, yo siempre escuchaba a la gente decían, acérquense a las iglesias, que las iglesias dan ayuda. Acérquense a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia da ayuda? Porque somos una familia y nosotros buscamos apoyar y buscamos ayudar porque somos los hijos de Dios. Hermanos míos, el soldado romano iba a la guerra con un casco sabiendo que el casco le iba a dar seguridad para la batalla. Pero mira qué precioso. El soldado iba a la batalla con su espalda asegurada, con su frente asegurada, pero el soldado, cuando se ponía el casco, tenía confianza de que el casco le iba a proteger y que él iba a regresar con vida a su casa. Le daba confianza para enfrentar el futuro. Hermanos, qué precioso. Qué precioso saber que Dios nos ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No es ahora que Dios está, porque miren, nosotros los seres humanos nos ayudamos ahora, pero hay veces que no me conviene ayudar, te dejo a un lado. Eso pasa, y eso no es con nosotros. Miren, en la Biblia dice Pablo estaba preso y Pablo le escribe y dice, mira, todos me han abandonado, pero Dios ha estado conmigo. Y cuando usted piensa en el futuro, pues mucha gente se deprime. Bueno, ¿qué va a pasar en el futuro? En cierta ocasión un pastor amigo mío llegó a un hotel allá en Cuba a recoger a alguien y se presentó delante de la señora que trabajaba ahí en la carpeta y mire, yo soy pastor, vengo a recoger a tal persona. Dice, usted es pastor, yo tengo una pregunta que me tiene en la mente. Déjeme preguntarle, dicen que este año es bisiesto. ¿Es verdad que el futuro en los años bisiestos es malo, que lo que viene adelante es malo? Esa es la preocupación de la gente, ¿no? El futuro va a ser malo. Y él le dijo, no, mira, hay una cosa, el futuro va a ser malo para ti dependiendo de ti. Si tú tienes a Dios en tu vida, el futuro en las manos de Dios es seguro. Pero si tú estás sin Dios, olvídate que el futuro siempre va a ser malo. Hermano, el que tiene a Cristo tiene seguridad de enfrentar al futuro, porque si Dios está contigo, ¿quién puede estar en contra tuya? Y quiero decirte, hermano, nosotros todos los días estamos en peligro. Nuestra vida puede ser una pérdida en cualquier momento. Y no importa el dinero que tengas, no importa la capacidad que tengas. El año pasado, el mundo entero fue impactado por una noticia. ¿Recuerdan aquel momento donde un grupo de 5 personas bajaron en una cápsula a ver el Titanic? 5 personas bajaron a ver el Titanic y ellos tenían mucho dinero. De hecho, para pagar allí era casi $500,000 para poderse montar en esa cápsula, y ahí había muchos sueños. Un jovencito que iba a romper el récord Guinness de armar un cubo de rubí a la mayor profundidad. Ese iba a ser su récord Guinness. Y todos iban con sueños y ideas y mucho dinero tenían. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo se perdió. En un abrir y cerrar de ojos, todo se perdió. Es por eso que el apóstol, que Santiago en su carta dice, miren, aquellos que están diciendo yo voy mañana a hacer negocio y voy a hacer planes y hago planes y planes. No hagas planes. Es como decimos que los planes se convierten en planazos. No hagas planes, sino cuando vayas a hacer algo, di, si Dios quiere. Si está en los planes de Dios, si Dios lo permite, si Dios está conmigo, entonces yo voy a hacer. Hermano, cuando tú incluyes a Dios en tus planes, o cuando tú pones a Dios en tus planes, las cosas van a funcionar. De hecho, Jesús nos dijo estas palabras, el orden de prioridades, que nosotros lo cambiamos muy a menudo, porque sabemos a veces queremos saber más que Jesús, pero Jesús dijo, miren, este es el orden de prioridades a la hora de enfrentar algún problema. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Cuando tú vayas a enfrentar la vida, pone a Dios primero. Dios primero. Miren, en la palabra nos encontramos la historia de Moisés. Moisés, Dios lo llamó a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Moisés era el hombre por excelencia para hacerlo. Era descendiente de Israel, era israelita, tenía conocimiento, lo conoció el pueblo desde que nació. Fue un hombre entrenado en las mejores universidades de Egipto de aquellos tiempos. Era un hombre que tenía una capacidad tremenda. Pero cuando
Cuando Dios le dijo, saca a mi pueblo de Egipto, ¿ustedes saben cuál fue la respuesta de Moisés? De ninguna manera. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tú no vas conmigo, si tú no vas, yo no puedo ir. Hermanos míos, cuando el soldado se ponía el yelmo, él iba confiado. Él iba confiado de que iba a regresar a casa. Hermanos, cuando usted es cristiano y usted tiene seguridad de su salvación, usted va a enfrentar el futuro seguro. Porque, hermanos, dice la Biblia que Dios es el alfa y el omega, principio y fin. Él es el fin de todas las cosas. Y cuando usted confía en Él, cuando usted confía en Dios, cuando usted descansa en Dios, el futuro, hermanos, para usted va a estar seguro. ¿Qué va a pasar? Solamente lo que Dios quiera. ¿Dónde va a estar? Donde Dios quiera. Y hermanos, qué lindo saber, Jesús allí en Juan 14 le dijo a sus discípulos, los discípulos preocupados, ¿y ahora qué va a pasar? Dice, no se preocupen, he aquí, yo voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Recuerdan esa palabra? Jesús le dice a los discípulos, yo voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el futuro. Ese es tu futuro, hermano. Ese es mi futuro, el tuyo, nuestro futuro como familia. Un día vamos a estar con Dios. Y cuando leemos allí en el libro de Apocalipsis, y vemos que dice la palabra que allí no va a haber llanto, allí no va a haber dolor, allí no va a haber tristeza, porque Jesús, el mismo Jesús, el Rey del cielo, aleluya, Él es nuestro consolador. Dice, Él secará, Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Cuando usted piensa en eso, ¿para qué voy a preocupar del futuro? En cierta ocasión había una persona preguntándole a un hermano, ¿no?, sobre el libro de Apocalipsis. ¿Qué libro de Apocalipsis es tan difícil de entender? Es que habla de la bestia roja, de las cabezas, de los ojos, de no sé cuántas cosas extrañas. A lo que dice este hermano, mira, para mí el libro de Apocalipsis es lo más sencillo del mundo. Yo lo entiendo clarito, pero ¿estás seguro? Es que el libro de Apocalipsis tiene un lenguaje bien complejo, pero yo lo entiendo clarito. ¿Y qué es lo que tú entiendes? Yo entiendo una sola cosa, que al final nosotros ganamos. Eso es lo que a mí me interesa. Lo demás a mí no me interesa. A mí lo que me interesa, que al final los que tenemos a Cristo estamos en victoria. Pero mira qué tremendo, hermanos. La salvación es algo que no merecemos. Es algo que no merecemos. Y ahora se levanta por así y dice, no, pero yo he hecho tal cosa y tal cosa. No, tú no te lo mereces. Si se levanta por allá Milton, pero yo fui el que comencé esta iglesia. Tú no te lo mereces. Lo que único nos merecemos, hermanos, es el infierno, dice la palabra. Pero la salvación es algo que recibimos por gracia. Es algo que Dios te lo da aunque tú no lo mereces. Es algo que Dios te regala, te pone en un lugar. Dios es especialista en un abrir y cerrar de ojos, en convertir a un pecador en un santo. ¿Tú recuerdas la historia de José? En el Antiguo Testamento, la segunda parte del libro de Génesis, del capítulo 37 en adelante, nos cuenta la historia de José. José, en un abrir y cerrar de ojos, estaba en la prisión, y en un pestañazo, ¿dónde estaba? El segundo hombre en la corte de Faraón. Hermanos, un pecador, ladrón, sinvergüenza, clavado en una cruz justamente, porque estaba fuera, por la justicia lo llevó a una cruz ahí al lado de Jesús. Y en un pestañazo, Dios lo convirtió en ¿qué? En un santo. Aquel hombre dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Lo merecía! No merecía el paraíso, pero Dios por su gracia se lo dio. Hermanos, en un instante del día, yo, pecador, sin vergüenza, cuántas cosas había mal en mi vida, decía, yo no lo merezco, y ciertamente no lo merezco, pero un día Dios dijo, como tú no lo mereces, yo te lo quiero regalar, yo te lo quiero dar, yo te quiero dar y quiero hacerte de ti un hombre diferente, un hombre de bien, yo quiero hacerte un pastor, un siervo. Y decía, no puede ser, pero no lo merezco. Dios por su gracia, Dios por su misericordia, me puso en el lugar donde estoy, me dio la salvación. Y esa salvación no es por lo que yo pueda hacer, porque recuerda, si es por lo que tú haces, lo único que te mereces es el infierno. Ahora bien, esta salvación va a llegar a tu vida de una sola manera. Dice la Biblia que aún siendo pecadores,
Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor por nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, dice la Biblia, dice la palabra de Dios que todos nosotros, por cuanto todos pecaron, todos, sin excepción, desde el más pequeño hasta el más viejo, somos pecadores. Y por causa del pecado estamos condenados. Estamos condenados a la destrucción eterna, estamos condenados a un juicio eterno, estamos enfermos por el pecado y un día vamos a sufrir la muerte eterna, nos dice la Biblia. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo ocupó tu lugar y el mío en el castigo que merecíamos. Cuando Cristo fue a aquella cruz, fue para ocupar tu lugar y el mío. Fue para ocupar tu lugar y el mío para que tú hoy pudieras tener salvación. Entonces, justificados hoy por la fe en Cristo, ¿qué cosa? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando tú vayas a enfrentar la vida, cuando vayas a enfrentar la batalla, tú sabes lo único que te va a mantener firme: saber que tú eres salvo. Ponte el yelmo de la salvación, ponte el casco de la salvación que proteja tu mente. No permitas que tu mente se inunde de las pacotillas de este mundo, de los engaños del mundo. Es el mundo el que te va a tratar de cambiar, es el mundo que te va a tratar de dudar de lo que Dios hizo en ti. Pero cuando tú estás seguro de la salvación, tú te pones el casco, te lo amarras y yo confío en Cristo, yo creo en Él. Tu pasado ya quedó perdonado. En el presente Dios está contigo y en el futuro Él te va a llevar a la gloria. Entonces, ¿para qué vas a sufrir? Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Así que, amado hermano, gózate en el Señor, alégrate en el Señor, porque tenemos la salvación que Dios nos ha regalado.